Video tutorial número 25 del curso de Android Studio, en el que seguiremos desarrollando nuestra estrategia de persistencia con la creación ahora de Database Helper. Se trata de una clase API SQLite usada para abrir y cerrar la base de datos, y para ello usa Context, que es una clase Android abstracta que nos provee con acceso al sistema operativo Android. Database Helper es una clase personalizada que tenemos que definir nosotros, así que vamos allá. Esta clase Database Helper vamos a incluirla como una clase interna dentro de avisos de BAdapter, la clase que creamos en el anterior video tutorial. Así que nos colocamos dentro de este archivo, así que nos situamos al final de la clase, pero dentro de ella, por tanto antes de las llaves de cierre, y colocamos el siguiente código. Database Helper extiende a la clase SQLite Open Helper, así como ya sabemos, al Enter e importamos la clase. Se trata de una clase que nos va a ayudar a mantener la base de datos con métodos callback o métodos respuesta especiales. Los métodos callback son métodos que el entorno de ejecución llamará a través del ciclo de vida de la aplicación y que usan la variable SQLite Database DB que hay que pasarle para ejecutar comandos SQL. Importamos log. En el código, en primer lugar, tenemos el constructor, que es donde se inicializa la base de datos. Este constructor pasa el nombre de la base de datos y su versión a su superclase, y esta superclase es la encargada de hacer el trabajo duro de configurar la base de datos. A continuación, el método onCreate, que es llamado automáticamente por el runtime cuando necesita crear la base de datos, así que esta operación se ejecuta solo una vez, cuando la aplicación se lanza por primera vez y la base de datos aún no ha sido creada. El método onUpgrade es llamado siempre que la base de datos necesita ser actualizada. Por ejemplo, si decidimos llevar a cabo cambios en el esquema de la base de datos. Hay que tener en cuenta que si llevamos a cabo tal tipo de cambios, tenemos que asegurarnos de incrementar la versión de la base de datos por 1, y onUpgrade será el encargado de manejar el resto. Si olvidamos incrementar la database versión, tendremos un bug en el código. Como puedes ver, lo que hacemos es ejecutar un comando SQL para eliminar la única tabla que se encuentra en nuestra base de datos, y a continuación, una vez eliminada, volvemos a ejecutar onCreate para crearla de nuevo. Vamos ahora con el Context, que es el encargado de abrir y cerrar la base de datos, como decíamos antes. En el constructor se salva una instancia de Context que es pasada a Database Helper. Ahora necesitamos crear un método Open que inicializa el helper y lo usa para obtener una instancia de la base de datos, y un método Close que usa el helper para cerrar la base de datos. Así que nos situamos después de todas las definiciones de variables miembro y antes de la clase interna Database Helper que acabamos de crear ahora. Y colocamos el siguiente código con los métodos Open y Close, y tenemos que resolver la importación de la clase SQL Extension, como siempre, add enter import class. Y ahora, en lo que nos aparece aquí, elegimos Android Database SQL Extension. Observa cómo ahora los errores que nos aparecían antes, tanto en Database Helper, desaparece porque ya hemos creado esa clase como una clase interna, y también el error que aparecía en Context ha desaparecido. El siguiente paso es la creación de toda la lógica que maneja la creación, lectura, actualización y borrado de objetos aviso dentro de la tabla de nuestra base de datos. Recuerda que a la base de datos le hemos dado como nombre DBA REMDRS. Desde luego podrías haberle dado el nombre que quieras, y a la tabla TBL REMDRS. Pero ahora tenemos que hacer referencia con estos nombres. Estas operaciones son conocidas en programación como operaciones CRUD, de Create, Read, Update y Delete. Así que vamos a situarnos después de Close y colocamos los métodos CRUD. Lleva a cabo todos los imports necesarios y puedes ver cómo todos estos métodos usan la variable de SQLite Database MDB para generar
y ejecutar declaraciones SQL. Si estás familiarizado con SQL, puedes adivinar que estas declaraciones estarán en la forma de un insert, un select, un update y un delete. Para empezar, tenemos dos métodos create, que, como puedes ver, en los dos casos usan un objeto especial content values, que es un servicio de enlace de datos usado para pasar valores dato al método insert del objeto database. La base de datos llevará a cabo la conversión de estos objetos en declaraciones insert SQL y las ejecutará. El siguiente read tiene dos métodos, uno para buscar cada uno de los avisos individualmente y otro que lo que hace es buscar un cursor que se itere por todos los avisos que tengamos en cada momento. El cursor lo usaremos más adelante cuando desarrollemos la clase especial adapter, que ya dijimos que era el tercer paso en esta estrategia de persistencia. A continuación, el método update, que es bastante similar al segundo de los métodos create. Pero este método lo que hace es llamar a un método update en el objeto de bajo nivel de la base de datos, que generará y ejecutará una declaración SQL de update, de actualización, en lugar de una de insert, que es lo que se hace en create. Y por último tenemos dos métodos delete. El primero, que lo que hace es tomar un parámetro ID y usa el objeto database para generar y ejecutar una declaración delete para un aviso en particular, que será el de la ID que se le haya pasado. Y el segundo método solicita que la base de datos genere y ejecute una declaración delete para eliminar todos los avisos de la tabla. Pues llegados a este punto, lo que necesitamos ahora es un medio para obtener los avisos que estén en la base de datos para que se muestren dentro de la list view que tenemos en nuestra interface. Para hacerlo vamos a tener que extender la clase especial de Android llamada adapter, de la que ya hemos hablado, y que será la encargada de toda la lógica necesaria para enlazar estos valores que se vayan almacenando en la base de datos con los objetos round individuales de nuestra lista en la interface. Será lo que hagamos en el próximo video tutorial.